¿Cómo se construye un mundo? Pues no solo con piedras y cemento, ¿verdad? Se construye con ideas, con alimentos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar los cimientos de la civilización mesoamericana, un mundo que se levantó sobre dos pilares gigantes, una visión del cosmos súper particular y, claro, el poder increíble del maíz. Bueno, para entrarle a esto hay que hacer como un reinicio mental. Olvidemos un poquito nuestra idea del tiempo como una línea recta y del universo como un espacio vacío. La realidad mesoamericana digamos que corría con un software completamente distinto, un marco cósmico que le daba sentido a todo. Y ven, esta es la interfaz de ese sistema operativo. La piedra del Sol no es nada más un calendario, es un mapa de un universo que no va en línea recta, sino que se mueve en círculos, en ciclos. Un cosmos que ya ha nacido y ha sido destruido varias veces, y donde la humanidad tiene un papel clave para mantener todo en equilibrio. Empecemos con el primer pilar, la cosmovisión. Pensemos en esto como la red invisible que lo conectaba todo, a los dioses, a los humanos y a la naturaleza, en una sola cosa que dependía una de la otra. A ver, el punto clave aquí es este. Para los pueblos mesoamericanos, el universo estaba vivo, estaba consciente. No era un qué, era un quién. Un ser gigantesco, súper complejo, lleno de fuerzas divinas, que no estaban por allá lejos, no, participaban en todo, en la lluvia, en la cosecha, en un nacimiento, en la muerte. Y este universo tenía una arquitectura, muy clara. Estaba organizado como en pisos, como un gran edificio cósmico. Arriba de todo, los 13 cielos. En medio, nuestro mundo, el Tlalticpac. Y abajo, los 9 niveles del inframundo, que era el camino que la mayoría de las almas tenían que recorrer. Y esta imagen nos muestra que su cosmos no era para nada estático, ¿eh? Estaba lleno de energía, siempre en movimiento. Figuras como esta serpiente cósmica no eran un simple adorno. Representaban esa energía vital que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo, como si estuviera tejiendo la realidad a cada momento. Ahora, fíjense qué interesante esto. La perspectiva sobre la muerte cambia por completo. No se trataba de un juicio moral sobre si fuiste bueno o malo en vida, no. Era una continuación. Por ejemplo, los guerreros que morían en batalla y las mujeres que morían dando a luz, ellos se ganaban el máximo honor, acompañar al sol en su viaje diario por el cielo. Muy bien, pasemos a ver cómo esta forma de ver el mundo creaba un montón de responsabilidades. Porque claro, si vives en un universo que interactúa contigo, pues tus acciones tienen consecuencias a nivel cósmico. Y esto generó una idea muy profunda de deuda y de reciprocidad. En el mero corazón de sus creencias estaba esta idea. La creación del mundo no fue gratis. Los dioses se habían sacrificado a sí mismos para echar a andar el mundo, para crear nuestro sol. Y por eso, la humanidad nacía con una deuda primordial, una obligación sagrada de alimentar a los dioses para que el cosmos siguiera funcionando. Y bueno, aquí llegamos al tema que desde nuestros ojos modernos es quizá el más difícil de entender. Es la pregunta que siempre sale y que no podemos ignorar. Esta analogía es perfecta. Para ellos, el sacrificio no era un acto de crueldad, era el pago más alto que se podía hacer para saldar esa deuda cósmica. Era una forma de regresar la energía vital, el chalchihuatl, o agua preciosa, para asegurarse de que el sol volviera a salir. O sea, dentro de su lógica, era un acto necesario de equilibrio, no de barbarie. Ok, dejemos por un momento el software de la cosmovisión y pasemos al hardware que construyó esta civilización, el maíz. Si las creencias eran los planos, el maíz fue el ladrillo, fue el motor que hizo que todo fuera posible. Y ojo, esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso de miles de años, una revolución lenta que empezó experimentando con una plantita silvestre llamada teocintle y terminó siendo la base de imperios enteros. Gracias a este proceso, los grupos nómadas pudieron asentarse, crecer y especializarse. Y lo lograron con una genialidad agrícola de verdad impresionante. A la izquierda vemos la milpa, este sistema de policultivo donde siembran juntos maíz, frijol y calabaza para que se ayuden entre sí. Y a la derecha, el resultado, una explosión de diversidad, creando maíces adaptados para cada clima y cada necesidad. Más de 64 razas nativas de maíz todavía se cultivan en México hoy en día. Este número no es solo una estadística, es un testimonio vivo de miles de años de conocimiento. Un legado que sigue alimentando al mundo. Y aquí es donde se conectan el hardware y el software. El maíz no era solo comida, era literalmente la materia de la que estaban hechos los seres humanos. Eran los hombres y mujeres de maíz. Esta creencia era la base de su identidad y de su conexión sagrada con la tierra. Entonces, a ver, ¿qué tipo de sociedad sale cuando juntas una cosmovisión de deuda cósmica y un motor agrícola que genera comida de sobra?
Pues vamos a asomarnos a cómo era la vida diaria que nació de esta mezcla. La abundancia del maíz permitió que la gente se especializara, y con eso pues vino una sociedad con diferentes niveles. Hasta arriba estaban los pipildin, la nobleza, que se encargaba de la guerra y los rituales. Y la base de todo eran los maseguales, la gente trabajadora que cultivaba la tierra. Esta imagen lo deja súper claro. En la punta de la pirámide, el Tlatoani, el gobernante supremo. Abajito, los guerreros y sacerdotes. Y sosteniendo todo, la enorme base de agricultores. Pero quizá lo más sorprendente es que, a pesar de lo estricta que era esta jerarquía, tenían un sistema de educación obligatoria para todos. El Calmecac para la élite y el Telpochcali para la gente común. Cada niño, sin importar de dónde viniera, recibía educación para cumplir con su papel en ese gran engranaje social y cósmico. Finalmente, es muy fácil pensar que este mundo es algo lejano, perdido en el tiempo. Pero la verdad es que sus cimientos son pero tan fuertes que sus ecos resuenan con muchísima fuerza hoy en día. Miren esto. A la izquierda, el antiguo Tianquitzli, el corazón económico y social de las ciudades. Y a la derecha, la comida de hoy. La conexión es directa, no hay duda. El tianguis de la colonia y la tortilla en la mesa son herederos directos de este mundo. La conclusión es esta. Esta civilización no murió, se transformó. Sus bases, su forma de ver el mundo y sobre todo su maíz se mezclaron, sobrevivieron y siguen dándole forma a la cultura de millones de personas. Así que, la próxima vez que alguien vea una milpa o celebre el Día de Muertos o simplemente se coma una tortilla, hay que pensar que no solo se está consumiendo algo, se está participando en una herencia de miles de años. Y eso nos deja pensando, ¿qué otros ecos de esos mundos antiguos andarán por ahí escondidos a plena vista en nuestro día a día?